Los tocados por demonios. Capítulo 2. No quiero morir en ese entrenamiento. Apartado 1. Alrededor de la fogata. La capa verde conocía bien al amo y sabía que eso de entrenar gente no era para él. Perseguir jovencitos y enseñarles cosas no era precisamente la fortaleza de alguien cuyo placer reposaba en el silencio y la calma. Ellos debían viajar y atender otros asuntos más importantes. Sin embargo, era un deber y un honor ser maestro, y por tanto, era necesario aceptarlo. Contrario a lo que le había parecido a su salida de la cúpula, la mayoría de los estudiantes no estaba preparado para el recorrido. Muchos se habían quedado perdidos a la mitad. Su amo se cansó de esperar y se recostó en un árbol, aunque incluso desde allí se podía escuchar a José, quien no dejaba de gritarles a quienes llegaban de últimos. Ambos toleraban esto con paciencia, pues en cierto modo resultaba predecible. José siempre había sido así, y ya era tarde para intentar cambiarla. Cuando apareció el último joven, les ordenó que formaran un círculo a su alrededor. Nos dividiremos en 4 grupos a cargo de un maestro. Volveremos a encontrarnos al final de esta etapa, cuando comience la época seca. Vamos a dispersarnos en las 4 direcciones de las puertas del Fanum Daemonis. Tomaré el rumbo sur, el más difícil. Arete había elegido el rumbo norte y fue el único de los maestros que esperó a que su equipo se repusiera antes de comenzar a caminar. Noel lo siguió casi por instinto. Su capa siempre verde hacía que seguirlo a través de la montaña, con esa como su única guía, se convirtiera en un déjà vu. Sigan al señor en todo momento, de día o de noche, sin quejas ni críticas. Nux parecía disfrutar el momento de autoridad otorgado. Si están cansados no nos importa. Si están heridos no nos importa. Si tienen sueño no nos importa. Si tienen hambre no nos importa. Noel miró a sus compañeros de viaje. 3 hombres y 5 mujeres. Pudo identificar a Karen, a Kera y a Reyla. De no ser por algunas cicatrices grisáceas en el cuerpo, hubieran podido pasar como humanos internados en el bosque. Aunque eran nuevos reclutas, no tenían la misma edad. Uno de los hombres era de hecho bastante mayor. Podría ser el jefe de una expedición para comprar telas. Ella todavía era incapaz de dimensionar el cambio que había experimentado en su cuerpo y la diferencia con los otros seres, los que serían considerados inferiores a partir de ese momento. Estamos en la parte norte del Fanum Daemonis. En esta zona la mayoría de los clanes son nuestros aliados y hay una marcada presencia de población humana, si salimos de la zona selvática para adentrarnos en las praderas. Kera llevaba un libro en sus manos que le servía como base de su explicación. Por lo que Noel había escuchado, ella era la más experimentada de los actuales reclutas. Había llegado al Fanum Daemonis cuando la anterior generación estaba concluyendo sus estudios, una situación muy semejante a la suya. Pero a Kera le habían pedido quedarse a salvo dentro de las murallas. A Kera no se le había considerado tan importante como para enviarle al bosque sin siquiera saber pronunciar el nombre de su ciudad. Durante algún tiempo, los únicos compañeros de Kera fueron los maestros y creció como tocado por demonio al lado de ellos. Cuando llegaron nuevos integrantes, ya era una experta. Se le asignó la labor de guiarlos y enseñarles lo básico. La habían nombrado Parvus Daemonis. Su marca estaba en la parte baja del vientre, en el lugar en el que hubiera podido resguardar un niño. Mientras Arete no hacía otra cosa más que caminar, ella se detenía para explicar las propiedades de algunas plantas e incluso indicar si eran comestibles. Le encantaba hablar y enseñar. Era paciente y franca. La mayoría coincidía en que Kera algún día tendría el puesto de Borgias como maestro principal. De día, la selva estaba llena de sonidos. Poco a poco Noel tomaba conciencia de la nueva agudeza de sus sentidos. Lograba diferenciar lo lejano de lo cercano y comprendía que no todo lo que escuchaba estaba a su lado. Al caer la noche, varios sonidos se extinguieron y algunos, que habían sido opacados, despertaron. El viento que empujaba las hojas era el más difícil de ignorar, sobre todo porque en la ciudad no había estado presente. El maestro buscó cobijo a la sombra de los árboles y apiló un puño de ramas secas. «Miren y aprendan», advirtió Kix, y ellos formaron un círculo. Arete utilizó una piedra que guardaba en su bolso para encender el fuego. Luego, sacó unos trozos de carne que cargaba y los puso a asar. «Huele delicioso, ¿verdad?». Noel notó que Areila se había desplazado hasta sentarse a su lado. «Me alegra haber escogido al maestro Arete. Detrás de su comportamiento distante y de su gesto prepotente se oculta una naturaleza amable». Más que amable, confuso. Todavía no olvidaba sus sentimientos de la noche anterior. Recordó los 2 momentos en que él había rescatado.
Sin dudarlo, ese hombre se había enfrentado a monstruos para salvar la vida de alguien con quien no tenía relación alguna. También recordó las palabras del gran sabio, la promesa de protección dentro del clan, la renuncia a lo humano. Por otro lado, estaba su trato y su necesidad de llevarla a la selva sin explicarle nada. Digan su nombre y muestren su marca. El maestro la distrajo de sus meditaciones. Karen fue el primero en presentarse. Mostró con orgullo los tobillos de los cuales lo habían tomado para arrastrarlo de su aldea y arrancarlo de lo que conocía. Su madre se había rehusado a verlo marcharse siquiera. Lo habían expulsado como a un monstruo. Entonces, Noel pudo comprenderlo. ¿Por qué la palabra humano en los labios de José estaba llena de odio? Todos allí habían sido expulsados a la fuerza de sus lugares de origen. Sus familias los habían rechazado, les habían dado la espalda. Hubo momentos duros, como cuando una de las mujeres aseguró que desearía volver a su pueblo solo para poder vengarse de su hermana. Noel quiso intervenir. Ninguno de ellos se había puesto en el lugar de los que quedaban. Ellos debían proteger la aldea. La culpa no era de los humanos, sino de los espectros. Esta es mi marca. Areila mostró una mancha del tamaño de un pulgar en el lado derecho del brazo. En mi primera audiencia, el gran sabio afirmó que no es siquiera suficiente para hacerme emitir el aroma propio de un tocado por demonio. Sin embargo, esta pequeña marca fue como una flecha que destruyó la barrera angelical de mi aldea. Fue mi esposo quien me sacó a rastras del pueblo. La misma mano que juró protegerme me alejó de lo que conocía. Aún así, ella se enterneció. No podría odiarlo. Él puso su honor por delante de mi vida, como debía hacerlo el hijo del jefe de la aldea. Noel estaba emocionada. Era su turno. Podría hablar de la persona más increíble que conocía, su madre. Su madre que lo era todo. La salida del sol y el ocaso. Su madre que con lágrimas en los ojos la había sacado del pueblo. La amaba tanto como para dejarla ir. Pero Arete no dejó que Noel se presentara. Una vez que Areila hubo concluido sus palabras, él procedió a repartir la comida sin retomar el tema. Noel no dijo nada más. Sintió que, de algún modo, él lo hacía para protegerla. Los humanos son inútiles, mezquinos, egoístas y cobardes, seres sin honor. Se dan la vida entre ellos y entre ellos también se la quitan, aseveró él, mientras comían. Olvídense de ellos. Ya no existen. A partir de ahora, lo único importante para ustedes será su clan y el honor que van a darle. Y ese fue el final del apartado 1 del capítulo 2 de Los Tocados por Demonios. Estoy comenzando capítulo. Si alguien está escuchando esto, a veces pienso que estoy solamente hablando sola, pero si alguien lo está escuchando, pues qué emoción que le gustó el capítulo 1 y que decidió apuntarse con el capítulo 2. Puede buscarme en Facebook, Instagram o YouTube para saber qué va a seguir pasando, y ahí también van a estar todas las partes del capítulo 1 y me pueden escribir en los comentarios. De verdad me interesa mucho saber si alguien llegó hasta este punto. Y bueno, nos vemos en el siguiente apartado. Hasta luego.